Bueno, pues ya estamos aquí. Otra sesión más, una tercera. Vamos a hablar de funciones. Que ya las he mencionado, ¿no? Así un poquillo de pasada, pero he mencionado las funciones. Es una parte interesante porque todos los programas están llenos de funciones. Hay muchas funciones en cada programa. Lo más difícil de utilizar las funciones es saber cuándo utilizar una función. Y para saber cuándo utilizar una función o cuándo tenemos que crear nosotros una función, hay que saber para qué valen, ¿no? Vale, ¿para qué vale una función? Lo más importante de todo, ¿para qué vale una función? Una función nos evita tener que repetir código. Esa es su función principal. Valga la redundancia, en una función nos evita tener que repetir código. Dentro de la función puede ir cualquier construcción del lenguaje, cualquier sintaxis del lenguaje. Cuando en un programa tenemos que hacer muchas veces la misma tarea, lo que entonces hacemos es crearnos una función. ¿Por qué? Porque en lugar de repetir el código una y otra y otra y otra y otra vez, con escribirlo en una función nos va a valer para todas esas veces. Además, si ese código tan repetitivo tiene errores, lo tendremos que sustituir en todas partes. Con una función no, porque si tenemos un pequeño fallo en el código, con cambiarlo en una función, ese cambio ya se ha propagado a todo lo demás, a todo lo que involucra una función. Cada lenguaje tiene una forma de definir las funciones. En este caso voy a enseñaros dos, ¿vale? Voy a enseñaros Java y os voy a enseñar Go, simplemente para que tengáis referencia. Aunque luego os especialicéis en JavaScript, en Python, en PHP, en lo que queráis, el concepto es exactamente el mismo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace una función? Bueno, las funciones tienen una cosilla que se llama firma o prototipo, como queráis llamarlo, o signatura o signature. Y aquí cada cual que lo elija como quiera. Este tipo de función, este prototipo, yo lo llamo muchas veces el prototipo. Este prototipo consiste en cómo se llama la función, qué valores va a aceptar la función y qué tipo de datos va a retornar la función si retornase alguno. Voy a compartiros aquí la pantalla de nuevo. Vamos a compartir. Vamos a compartir pantalla. Aquí está. Fijaros, yo aquí tengo una función, la función suma. Vamos a ignorar de momento el public static de aquí. Esto en nuestros ojos no existe, pero sí existe el int. En el mundo Java significa que la función que va a continuación me va a devolver un tipo de dato integer, un entero. Esto es lo primero que nos aparece, ¿vale? El tipo de dato de retorno de la función. La función realmente lo que coge es una serie de valores, opera con ellos y nos devuelve otro valor. Bueno, pues en este caso nuestra función nos va a devolver un número, un integer. Luego tenemos que darle algún nombre a esa función. En mi caso la he llamado suma. No me he complicado mucho la vida, no nos engañemos. No nos hemos complicado la vida, suma. Bien. Después, y entre paréntesis, los parámetros que acepta una función. Esto de los parámetros que acepta una función, que si os dais cuenta además vienen marcados por un tipo de dato, significa que cuando yo invoque a mi función, le tengo que pasar entre paréntesis los datos del mismo tipo que vienen aquí. Y por dentro nuestra función va a asumir que estos son variables. Int A e int B son dos variables que solamente van a existir dentro de nuestra función. ¿Y qué valores van a tener estas variables dentro de nuestra función? Los que yo le indique cuando le invoque. Ahora enseguida le invocamos. A continuación, bueno, esto es una llave, esto es de Java. Y devuelvo la suma de A más B. Es una función chorra, absurda, todo lo que vosotros queráis, pero es una función. Es una función que acepta dos parámetros, A y B, y que devuelve un integer. Y es cierto, si se da cuenta, aquí pone return, devuelve la suma de A más B. Si A es un entero y B es un entero, pues obviamente va a ser un entero.
Ojo, aquí podríais aceptar de un tipo de datos y devolver de otro tipo de datos distinto, que es normal también, ¿eh? Imaginar que, yo qué sé, queréis devolver una string, ¿no? Queréis sumar dos valores numéricos, pero el resultado va a ser una cadena. Va resultado igual a A más B. Aquí estuviéramos el famoso toString, ¿vale? O sea, sois vosotros los que determináis qué tipo de datos vamos a devolver. Vamos a hacer lo más simple, vamos a empezar con las cosas básicas, que es devolver un entero. Acepto dos enteros y vuelvo un entero, ¿vale? Insisto, si aquí ponéis un int, aquí tenéis que devolver un int. Si aquí ponéis un float, tenéis que devolver un float. Si de aquí ponéis un string, tenéis que devolver un string, indistintamente de los parámetros que hayan aquí. ¿Y cómo? ¿Cómo puedo invocar yo una función? Bueno, pues para invocar una función, lo único que tengo que hacer es llamar a la función, que se llama suma, y ponerle tantos parámetros como me pida la función. Esta función me pide dos parámetros, parámetro A y parámetro B, y son de tipo int, pues le puedo poner 10 y 30. Y ya está, ya he invocado la función. Sí, de verdad, la he invocado. Lo que pasa es que esta función me está devolviendo datos. Si yo quiero imprimir estos datos en pantalla porque la función me está devolviendo información, yo esta información la tengo que guardar en una parte. ¿Dónde guardamos los datos en el mundo de la informática? En una variable. Los datos se guardan en memoria. ¿Cómo accedemos a la memoria? Con una variable. ¿Dónde guardo yo estos datos? Pues en una variable. Así que aquí yo le pongo, por ejemplo, una variable que se llama resultado y ahora le digo que mi variable resultado va a contener el valor que devuelve la función suma cuando yo le paso los parámetros 10 y 30. Que si os dais cuenta aquí hace A más B. A más B pues son 40. Lo voy a dar a ejecutar, ¿vale? Para que lo veamos. Aquí, 40. Aquí abajo. Lo tenéis. Igual también se me ve un poco pequeño eso. Voy a ahí. A ver, vamos a ampliarlo un poquito más también. Ahí, que lo tengáis, ¿vale? Aquí tenéis el 40. Pues esto es una función. Las funciones, a su vez, no tienen por qué devolver nada. Cuando en el mundo Java yo quiero que una función no devuelva nada, utilizaré un tipo de dato especial. Hay un tipo de dato que se llama void, vacío, nulo. Y por tanto, fijaros, si estáis dando cuenta en el entorno, se me ha puesto en rojo tanto el return como esta asignación. ¿Por qué? Bueno, si la variable no devuelve, si la función no devuelve nada, no puedo asignarle nada a la función y tampoco puedo devolver nada. Es una variable void, que significa no devuelvo nada. Bueno, en este caso, podría hacerlo aquí, no vamos a ver. Esto tampoco tendría ya sentido ninguno. Y aquí podría hacer pues prácticamente lo mismo. Resultado igual a más B. Bueno, vamos a hacerlo bien. In resultado systemout.println. La función esta que estáis viendo aquí, de hecho, esto es una función, si os dais cuenta, system.out.println, se distingue claramente porque estoy abriendo un paréntesis y pasándole parámetros. Esto lo que hace es imprimir una línea con este valor, con el valor que hay aquí y un retorno de carro. Vamos a darle. ¿Os dais cuenta? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí me sigue poniendo 40. Vamos a ampliar. Pero este 40 no es que suma me haya devuelto 40, se lo haya asignado a una variable, luego lo haya impreso. No. En este caso, esta función suma no me devuelve nada, es void, no devuelve nada, y como no devuelve nada, pues directamente tengo que operar con ella aquí. ¿Cuándo utilizamos una función que devuelva algo y una función que no devuelva algo? Bueno, pues es muy sencillo. Cuando la función devuelve algo es porque yo en otra parte de mi programa espero invocar a esa función para que genere un resultado que voy a utilizar a posteriori. Posteriormente voy a tener que manipular el resultado que me devuelva la función. Cuando no quiero que me devuelva nada, es que quiero ejecutar la función, que haga lo que tenga que hacer y que no espero que me devuelva ningún resultado. Si os dais cuenta, aquí
esta función que pone main, que es especial, es de tipo void. Esta función es especial. En muchos lenguajes la función main es especial. ¿Y por qué es especial? Porque cuando se ejecuta el programa, internamente lo primero que se ejecuta, aunque no lo estemos viendo, es una invocación a la función main. Se está invocando a esta función. La función main contiene todo el cuerpo principal de mi programa y, bueno, pues cuando finaliza el programa, como no quiero devolver nada, pues le pongo aquí un void. Al fin y al cabo, cuando el programa ha terminado y punto. Ninguna otra función, ninguna otra parte de mi código va a estar esperando un valor de retorno en el main. Por eso es de tipo vacío. Esta es igual. Bueno, esta simplemente le damos dos parámetros de tipo integer, declaro una variable, sumo los resultados de A y B y luego los muestro por pantalla, pero no espero devolver ningún resultado, ¿no? Lo he puesto aquí en pantalla, no tengo que pasar el resultado hacia nadie para arriba. Así que, bueno, sin ningún problema, ahí lo tenemos.